Saludos, mi nombre es Roberto Ledesma, Unreal Authorized Instructor, y en este tutorial te estaré hablando sobre Python en Unreal Engine 5.7, guía para la automatización de herramientas del editor. Como es de conocimiento, Unreal Engine incluye un plugin que permite a los usuarios la integración de Python en Unreal Engine para automatizar tareas complejas del editor, manipular activos, configurar escenarios, crear herramientas de flujo de trabajo personalizadas e incluso interactuar con datos externos sin la necesidad de compilar código C++. Esto transforma a Unreal Engine de una herramienta de desarrollo no solamente de juego, sino en un entorno de automatización, de producción altamente flexible, especialmente útil en áreas como el cine, la visualización arquitectónica y la producción virtual. Vemos aquí cómo podemos utilizar Python dentro de Unreal para poder crear herramientas de automatización que nos ayude ya sea a generar niveles, a generar herramientas que modifiquen los assets como tal dentro de Unreal Engine para poder facilitar la creación de contenido dentro del editor. Como objetivos de este tutorial, veremos el uso de Python en Unreal Engine 5. Utilizaremos el plugin Python Editor Script. Crearemos un script básico, el cual se ubicará en la carpeta Content dentro del folder Python. Llamaremos e imprimiremos en el output log. Luego de eso, crearemos, accederemos y modificaremos propiedades de assets, creando una herramienta de automatización Editor Utility Widget para poder generar un laberinto procedural simple, invocando el script de Python a través de este. ¿Para qué se puede utilizar Python en Unreal Engine? Bueno, número 1, la automatización del editor. Podemos crear herramientas personalizadas dentro del editor como tal. Se puede utilizar para pipelines de producción, automatizar secuencias, automatización del mundo, control de data assets, integración con sistemas externos. Lo que Python no puede hacer en Unreal Engine: crear un gameplay para el juego final, modificar blueprints en tiempo de ejecución del juego, reemplazar C++ o blueprints en runtime, empaquetar código Python dentro del juego para utilizarlo en un standalone. Python solo es para el editor, no para la producción de un juego final. Como herramientas de desarrollo estaremos utilizando Unreal Engine 5.7, Python 3.14.2, Visual Studio Code, la versión 1.107. Python se puede descargar de la página python.org en su versión más reciente, Python 3.14.2. Al igual que el editor de código Visual Studio Code, lo podemos bajar de code.visualstudio.com, la versión 1.107. Nota importante: debes tener conocimiento en lógica de programación, codificar en Python e identificar funciones de la librería de Unreal Engine. Para Visual Studio Code y para trabajar con Python debemos ir a extensiones y asegurarnos de poder instalar las extensiones correspondientes para Python para poder utilizarlas dentro del editor. Esto nos facilitará la lectura del código cuando estemos manejando Python dentro de Visual Studio Code. Una vez
tengamos todo instalado, crearemos un proyecto en blanco, crearemos un mapa, lo salvaremos y dentro del proyecto crearemos una carpeta llamada Python. Esta carpeta nos va a servir para poder almacenar los scripts de Python dentro de ella misma. Vayamos al editor de Visual Studio Code, donde crearemos un nuevo archivo para Python. Para propósito de este tutorial, adelanté algunos comentarios en este script de Python. Una vez que creamos este script, procederemos a salvarlo. Iré a la carpeta de mi proyecto dentro de Content y lo salvaré dentro de la carpeta Python. Le otorgaré un nombre. Y una vez salvado, puedo entonces editar. Comencemos llamando e importando algunas librerías. Importemos una librería de Unreal, que será esencial para poder utilizar las funciones de esta librería como tal. Y también importemos Random, ya que nos servirá para poder generar laberintos de manera aleatoria y automática. Hagamos una impresión en consola para probar que este script lo podemos conectar a Unreal Engine. Bien. Vamos a poner por aquí, generando. Laberinto. Procedura. Salvemos el mismo y vayamos al editor. Dentro del editor crearé otra carpeta llamada Tools y dentro de Tools crearé lo que se conoce como un Editor Utility Widget. Seleccionaré Stackbox y le pondré, en este caso, un nombre a este widget como tal. Muy bien. Abrimos este editor. Añadiré un canvas. Bien. Añadiré un botón. Y le añadiré texto a ese botón. El botón lo convertiré en una variable crear maze ¿sí?
colocaré generar laberinto en el texto. Y una vez que tengo eso, puedo entonces ir al botón y seleccionar cuando presiono el botón. Bien. Como ya tenemos corriendo el plugin de Python, aquí lo que llamaremos será Python execute Python command, y dentro de esto le pasaremos ese comando de Python. Dentro de este execute Python command le pasaremos la llamada a la librería import unreal.coma. Crearemos una variable la cual guardará todas las rutas generadas del script, ¿verdad? Como tal, para que el código sea más simple, sencillo de leer. Script path. Le asignaremos, en este caso, el Unreal paths.convert underscore relative underscore path underscore to underscore full. Bien, esto traduce una ruta interna de Unreal a una ruta que Windows o macOS entiende. Bien. Y le vamos a pasar como parámetro unreal.paths.project underscore content underscore dir de directorio paréntesis. Bien, en este caso esta otra función lo que va a hacer es obtener la ruta relativa de la carpeta content del proyecto actual. Bien, así que no importa si el proyecto está almacenado en el disco C, en el disco D, Unreal siempre va a saber dónde está el proyecto, ¿verdad? Y dónde está esa carpeta dentro de su contenido. Aquí vamos a concatenar, ¿sí?, con el símbolo de más, vamos a concatenar una cadena de caracteres, un string, indicando el folder Python / vamos a crear, a llamar, ¿verdad?, ese maze script.py, nuestro script de Python. Cerramos comillas, ¿verdad? Todo va entre comillas, y cerramos paréntesis, punto coma, y llamamos la función que va a permitir abrir el archivo, leer el contenido y lo va a ejecutar inmediatamente. Bien, esta función va a permitir ver los cambios en el script sin reiniciar, ¿verdad?, Unreal Engine como tal. Bien, así que vamos a llamar execute open. Dentro de open le pasamos la variable script path punto, leemos la función de lectura read, cerramos paréntesis. Una vez con esto, vamos a regresar a nuestro content browser. Bien, luego que guardemos todo, vamos a darle aquí right click y vamos a darle run editor utility widget. Bien, aquí tenemos esta ventana, ¿verdad? Obviamente solamente tenemos un botón, pero al presionar generar laberinto, si vamos a nuestro output log, vemos que ya podemos leer ese archivo de Python. Bien, generando laberinto procedural. Bien.
Prácticamente es lo único que tenemos establecido en nuestro archivo de Python. Bien, ya que tenemos esa parte funcionando, vamos a añadir más código a este script. Bien, así que en este caso, prácticamente lo que haré es, vamos a crear la configuración. Bien. En este caso vamos a determinar with okay. Bien. Vamos a darle un source side. Vamos a darle un tamaño a las paredes, una altura. Vamos a darle la ubicación inicial a X. Este que será 0. A Y también va a ser 0. Y a Z, que también va a ser 0. Bien. Ahora vamos a llamar un cubo para que nos ayude a crear este laberinto. Bien, dentro del mapa actual que tenemos activo. Bien, lo llamaré cubo mesh. Obviamente es el directorio lo que necesito, así que añado path, ¿verdad? A ese nombre de la variable. Bien, entonces aquí le asignaré el folder engine, que es donde se encuentra ese mesh como tal. Dentro de basic shapes se encuentra el cube. .cube. Bien. Muy bien, una vez que ya tenemos esa configuración, lo único que necesitamos es iniciar el mapa. En este caso crearemos todo en paredes, así que ya tengo mis constantes arriba, mi variable acá maze. Voy a crear aquí. Utilizando un for. Utilizaré la constante width. Y otro for para el range, ¿verdad? En este caso, height. Bien. Pasemos a la función, ¿verdad? Que es el corazón del laberinto. En este caso, esta va a ser la responsable de crear los caminos automáticamente, utilizando el algoritmo DFS, que es lo que es Depth First Search, ¿verdad? Un algoritmo clásico de búsqueda en profundidad. Bien, así que vamos a empezar, ¿verdad? Con una función que se llama a sí misma, ¿verdad? Por eso es recursiva. ¿Sí? Aquí le vamos a hacer X, Y. Bien. Luego de eso vamos a determinar, ¿verdad? Las posibles direcciones. Bien. Así que vamos aquí a llamar una variable directions.
Bien, le pasaré el valor de 0 y luego, ¿verdad? Negativo 2. Bien. ¿Por qué es 2 y no 1? Bueno, en este caso el laberinto alterna pared, camino, pared. Así que saltamos, ¿verdad? Dos celdas para, número 1, ¿verdad? Ir de una celda de camino a otra. Y número 2, la celda del medio será la pared que se rompe como tal dentro del laberinto. Bien. Bien, y esto lo trabajaremos, esta será para la parte norte. Trabajaremos la parte sur. Trabajaremos la parte oeste. Y finalmente trabajaremos en la parte este. Bien, es importante que tenemos en consideración, ¿verdad?, que Python trabaja con indentación y es importante que la indentación sea la apropiada para que nuestro código funcione de la manera correcta. Muy bien. Luego de eso vamos entonces a crear una mezcla en el orden de las direcciones, creando esto de manera aleatoria. Bien, así que utilizaremos la función random y shuffle y le pasaremos directions. Muy bien. Luego de eso, en este caso, lo que haremos será calcular hacia dónde queremos movernos. Bien. Así que utilizaremos, ¿verdad?, una nueva posición y la posible siguiente celda, ¿verdad?, en ese cálculo. Bien, esto lo utilizaremos utilizando un for de x, de y, in directions, ¿verdad?, le pasaremos esa posible siguiente celda, nx, ny, y lo que haremos es, ¿verdad?, sumarle esa x, x, y y más. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es validar los límites. Bien, en este caso, evitar salirnos del mapa y evitar romper el borde del laberinto. Así que vamos a mantener el laberinto cerrado. Obviamente esto lo podemos escalar luego y hacer que este, ¿verdad?, pues tenga entrada, salida, etc. Bien, pero para propósitos de este tutorial será un laberinto cerrado. Pasaremos el valor de nx. Bien. Y verificaremos, ¿verdad?, esta comparación. Bien, aquí entonces obtendremos los valores ny, nx, vamos a ver que si ese valor, ¿verdad?, es igual a 1, pues entonces va a ser, ¿verdad?, ny
y nx pues va a ser igual a 0. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? En este caso, lo que hacemos aquí es preguntando si la celda, ¿verdad?, es una pared, ¿verdad? Si ya lo es, pues entonces, si es 1 significa que es pared, pues quiere decir que es 0, pues ya pues no se toca, en este caso. Esto es para evitar caminos, ¿verdad?, duplicados. Bien. Luego de eso, vamos entonces a romper la pared intermedia. Eso lo vamos a hacer con una operación dentro de cada uno de esos índices que le estamos pasando. Vamos aquí a sumar y. Muy bien. Esto lo que hace es, al utilizar ese ese doble forward slash, lo que estamos utilizando es que nos lleva justo al centro, ¿verdad? Entonces, abre la pared entre la celda actual y la siguiente y nos lleva justo al centro. Y entonces llamamos la función pasándole los valores de nx, ny. Así que esa función se llama a sí misma. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a poner los cubos, ¿verdad?, dentro del mapa. Así que vamos a crear una función. Vamos a llamar spawn cube. Cube, ¿verdad? Le vamos a pasar el location y le vamos a pasar la escala de ese cubo. Bien, vamos a llamar una variable que se llama cubeMesh. Bien, y vamos entonces a empezar a llamar elementos de la librería de Unreal. Bien, y vamos a llamar loadAsset. Y vamos a llamar entonces el cubo, ¿verdad? Ya tenemos ese path como tal. Vamos a cargar ese asset al mapa. ¿Sí? Vamos a crear una variable actor. Vamos a decirle que es igual. Vamos a llamar la librería de Unreal nuevamente. Editor. Library. Ponemos ese actor con class. ¿Bien? Y aquí lo que voy a hacer es decirle Unreal .static mesh actor y le paso location. Luego de eso llamo actor, ¿bien?, static mesh component set static mesh y le paso el cubo, cube mesh.
Y para finalizar, llamo de nuevo al actor. Okay. Set actor scale 3D. Y le paso scale. Bien. Ahora, lo que me queda aquí es, obviamente, construir el laberinto en el nivel. Así que vamos a llamar una función. Vamos a construir laberinto. Nos lleva parámetros. Bien. Vamos a establecer aquí el punto inicial. En este caso maze va a ser 1. Es 0. Llamamos la función para el algoritmo de búsqueda profunda. Pasamos 1 como parámetro y 1. Y ejecutamos el loop para entonces construir el laberinto a lo largo del mapa. Es un laberinto corto, así que no va a ser tan extenso. For in range, bien, le pasa aquí hey. For para Y, ya tanto un for para X. Paso en este caso, aquí le paso wet. Y mientras eso va corriendo, verifico if maze X Y es igual a 1, pues entonces llamo a ver el location, le asigno de la librería Unreal el vector, una función, y le voy a pasar 3 vectores, X, Y y Z. Así que le voy a pasar aquí start X con la suma de X multiplicado por el cell size. Le paso start Y con la suma de Y multiplicado por cell size, y le paso start Z más el war size como tal, en este caso dividido entre 2. ¿Okay? Ya tenemos eso. Entonces ahora para la escala, dentro del mismo indentación de ese if, scale, vamos a decir que es igual a un vector también, un real vector cell size dividido entre 100, cell size dividido entre 100, igual size. Bien. Dividido entre 100. ¿Okay? Vamos a llamar
con Q, le pasamos location, le pasamos scale. ¿Ven? Y ahí tenemos nuestra función de exponer, ¿verdad? Construir el laberinto. ¿Bien? Para estar seguro de que todo ocurre bien, llamemos un real .log y decimos laberinto. Indentación dentro de la función para estar seguro que funciona si la función corre. Creado. Bien. Y ya por último lo que nos queda es llamar la función viewMaze. ¿Okay? Salvamos, regresamos a Unreal. Muy bien. Y ahora, ya como estábamos llamando ese path, ¿verdad? Y el script como tal, lo hemos modificado. Recuerden, le damos aquí Run Editor Utility Widget. Nos va a indicar, ¿verdad?, que va a crear ese laberinto. Le damos a generar laberinto. Y ahí prácticamente nos crea ese laberinto. Bien, vamos ahora, ya que creamos el laberinto, a crear un botón también que nos permita borrar ese laberinto, ¿verdad? Porque si no tendríamos que borrarlo manualmente nosotros mismos del editor. Y para que sea una herramienta de automatización, pues tenemos que crear, ¿verdad? Tanto cuando creamos como cuando lo borramos. Bien, vamos a ir a el designer nuevamente. Bien, de mi Generate Maze Tool. Aquí voy a añadir nuevamente, puedo darle copy y puedo darle paste. ¿Bien? Y voy a cambiar el nombre, ¿verdad?, a este botón. En vez de crear maze, vamos a darle borrar. Bien, y obviamente le cambiamos el texto a borrar laberinto o eliminar laberinto. Bien, vamos a posicionar ese botón acá. Bien, esto podemos hacerlo un poco más elegante luego. Para propósitos del tutorial solamente estamos creando el botón. Bien, el botón se queda como variable y vamos a darle entonces la función de onClick. Bien, vamos a darle aquí a execute Python command también. Bien, y llamaremos la opción dentro de este Python command. Bien, pero antes tenemos que editar nuestro Create Maze Script, ¿bien?, donde tendremos que añadir algunos elementos. Lo primero que todo sería añadir aquí un tag para poder eliminar el laberinto. Así que voy a llamar actor.tag y voy a pasarle, ¿verdad? Voy a decirle que va a ser un laberinto tag. Bien. Muy bien. Para eso voy a decirle a este laberinto tag, lo tengo que crear, así que vamos a llamar esa variable en la parte de arriba.
y le vamos a pasar un valor para que lo tenga el tag como tal. Bien, ahora sí, ya ese laberinto tag está disponible. Muy bien, ahora vamos a crear una función también que nos permita eliminar ese laberinto. Eliminar laberinto. Bien. Vamos a llamar esa función def clear maze. No le pasamos ningún parámetro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a llamar una variable actors. Bien. Le vamos a decir de la librería de Unreal editor library. Bien. Le voy a decir que tenga get all level actors. Bien, vamos a llamar a una variable count. Vamos a decirle que va a iniciar a 0 y creamos un for loop for actor in actors if laberinto tag in actor tags, que vamos a llamar nuevamente de la librería de Unreal editor library, y vamos a llamar destroy actor. A este punto ya ustedes deben notar que estamos llamando a funciones que pueden ser, ¿verdad?, reconocidas tanto en Blueprints como también en C++, pero las estamos llamando directamente aquí, ¿verdad?, en Python. Count +1. Y vamos entonces a llamar un rear block. Vamos a darle aquí. Y lo vamos a pasar aquí count y como estamos utilizando cubos, bien, ya con esta función podemos eliminar el laberinto, pero tenemos que modificar un poco la ejecución. Ya borré ahí el build maze y vamos entonces aquí a llamar una variable global, bien, que nos va a permitir poder enviar una acción, ¿verdad?, desde el execute python command. Vamos a llamar action, que va a ser esa misma variable, y vamos a llamar create. Bien, ahora en el caso de la ejecución vamos entonces a crear un if action create. Vamos a construir el laberinto
De lo contrario, vamos a clicarlo. Muy bien, vamos a guardar esto acá, save, vamos de vuelta a nuestro editor y aquí vamos a modificar este primer execute Python command añadiendo globals, paréntesis, vamos a pasarle action y le vamos a decir que este va a ser create. ¿Sí? Aquí tenemos un punto y coma, compilamos y salvamos. Bien, vamos a copiar este código ahora, vamos a pegarlo acá y en vez de create vamos a darle clear. Bien. Y guardamos, compilamos y salvamos. Ahora, si corremos el utility widget, podemos generar el laberinto y podemos eliminarlo. Generamos el laberinto y eliminamos el laberinto. Muy bien, ya con esto tenemos una herramienta básica que nos permite crear de manera automatizada un laberinto simple y eliminarlo, ¿verdad? De manera procedural. Así que espero que esta herramienta les sirva y les sea útil. Hemos concluido este tutorial, el cual nos permitió poder ingresar código de Python a Unreal Engine a través del plugin de Python Editor Script. Pudimos crear un script básico, el cual pudimos llamar e imprimir en el output log. Creamos, accedimos y modificamos las propiedades de assets, creando una herramienta que nos permitió automatizar utilizando el editor utility widget para poder crear un laberinto procedural simple. De igual manera, a través de esta misma herramienta pudimos crear una opción que nos permitía borrar el laberinto para así poder crear diferentes variaciones posteriormente. Este tutorial sienta las bases para poder trabajar con Python dentro de Unreal Engine, permitiendo la creación de herramientas de automatización, las cuales pueden mejorar en gran manera el flujo de trabajo en los proyectos. Les agradezco a todos por ver este tutorial y será hasta un próximo tutorial.